como comentó Michelle, hoy vamos a enfocar nuestro curso en los convenios para evitar la doble tributación entre Chile y países de América, porque Chile tiene convenio con otros países fuera del continente. Para, para contextualizar un poco, los temas de interés y subtemas que vamos a abordar en la clase de hoy, enfocados 100% en los convenios, son la tasa de impuesto adicional o el IVA, que se aplica a ciertos servicios digitales pagados al extranjero, las tasas de impuesto adicional por pagos al extranjero por servicios profesionales y las tasas de impuesto adicional de los convenios para evitar la doble tributación, específicamente de determinados artículos como regalías, beneficios empresariales, dividendos, intereses por préstamos, ¿ya? Para comenzar, cuando nosotros hablamos de convenios de doble tributación, primero debemos entender por qué existen. Esto se gatilla porque a nivel internacional, en términos generales, existe la doble imposición jurídica internacional, que se produce cuando, por la aplicación de un mismo impuesto en dos o más estados a un mismo contribuyente, por un mismo hecho gravado, se genera renta y tributación en dos estados diferentes. Como hay dos países interesados en gravar esa renta, se celebran los convenios de doble tributación para dar algunos beneficios tributarios a los residentes de los países residentes de los países con los que tenemos convenio. Antes de entrar al convenio, es importante que entendamos los principios de la tributación internacional. ¿Por qué hay un convenio y por qué hablamos de doble tributación internacional? Eso es, voy a un segundito aquí para hacer el puntero. Acá vamos a desarrollar este mapa conceptual. Siempre pensamos que hay dos países cuando hablamos de tributación internacional, porque si no, solo estaríamos remitiéndonos a la tributación local. Por regla general, los países gravan las rentas que obtienen sus residentes o domiciliados en base a dos principios. El primero de ellos es el principio de la residencia, ya que este es un principio bien objetivo, que los contribuyentes, para ser calificados como residentes de un estado, deben cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, en el caso chileno, nosotros somos residentes por permanencia en el tiempo, en el territorio nacional. Toda persona natural que esté en Chile por más de 183 días, continuos o no, en un lapso de 12 meses, pasa a ser residente en Chile. Y ser residente en Chile gatilla obligaciones tributarias en la medida que obtengamos rentas de fuente chilena. En el caso de las personas jurídicas, las empresas, ellas van a ser residentes en base a su lugar de constitución. Todas las empresas legalmente constituidas en Chile son residentes en Chile. También graban el domicilio, ¿ya? Porque puede ser que uno de nuestros contribuyentes o nosotros mismos como personas naturales tengamos domicilio en Chile, pero hayamos perdido la residencia. Porque como la residencia es objetiva por permanencia en el tiempo, si yo me voy de viaje un año al extranjero y no vuelvo a Chile en un periodo de 183 días, yo pierdo mi residencia. Pero eso no quiere decir que yo haya perdido el domicilio, porque el domicilio tiene un nexo económico que está asociado a la fuente generadora de ingresos. Si mis ingresos como persona viajera siguen siendo de Chile, yo sigo teniendo el domicilio. Pero si yo me fui a viajar por el mundo y no tengo ingresos de Chile y lo que tengo, por ejemplo, son ingresos provenientes de una cartola de inversión PERTE en Estados Unidos, probablemente yo ya no pueda defender que tengo un nexo económico con Chile y por tanto no soy residente. Para todos los efectos del convenio existe una definición de residente y existen reglas de desempate en el caso de que ambos países consideren al mismo contribuyente como residente de sus estados. Y el otro principio que aplica la jurisdicción internacional es el principio de la fuente. Aquí cuando hablamos de la fuente nos referimos al lugar donde se están realizando los hechos o actos económicos que generan esta renta. Y en principio serían el lugar de los hechos económicos
la ubicación de los bienes, o también un principio que es un poco residual, el de la fuente pagadora, que aun cuando el servicio se esté prestando en otro territorio, solo por pagarlo desde mi país, yo tengo derecho a gravar esa renta. Y ese principio, el de la fuente pagadora, está establecido en nuestra legislación en el artículo 59, número 2 de la Ley del Impuesto a la Renta. Como hay dos países que quieren gravar una renta porque esa persona es residente en su país y quieren gravar una renta en otro estado porque ese país está pagando la renta, se produce la doble tributación internacional. Como existen dos países queriendo gravar un ingreso, ellos llegan a un acuerdo, se establece este convenio de doble tributación y el convenio establece métodos para reducir o eliminar esta doble tributación. En el caso de Chile, todos nuestros convenios establecen que la doble tributación se elimina a través del crédito. Crédito que se puede utilizar contra el impuesto de primera categoría o contra los impuestos finales que afecten al contribuyente. Si nosotros somos empresas, vamos a tener un crédito contra el impuesto corporativo. Pero si nosotros somos personas naturales, ofreciendo nuestros servicios profesionales al extranjero y nos graban la renta en el extranjero, vamos a tener este crédito, pero contra nuestro impuesto global complementario. Entonces acá tenemos que distinguir el tipo de contribuyente que se está afectando con estas reglas. ¿Qué son los convenios para evitar la doble tributación? Como su nombre lo dice, evitan la doble tributación, pero no la eliminan en un 100%. Al evitar la doble tributación, según los mecanismos que establezcan los países, puede ser que por determinadas rentas solo se grave con impuesto en el país de la residencia. Yo soy chilena, presto un servicio a Perú, Perú me quiere gravar esa renta. Pero como tenemos un convenio de doble tributación, yo tengo que analizar si esa renta que estoy percibiendo desde Perú, Perú tiene derecho a gravarla o si solo debe tributar en Chile. Si se determina con el análisis del concepto que estamos pagando y los artículos del convenio de doble tributación, nosotros podemos decir Perú va a grabar o Perú no va a grabar. Si Perú graba, va a aplicar tasas del convenio y Chile va a tener que eliminar la doble tributación a través del crédito. Pero si Perú no graba esa renta y solo queda con tributación exclusiva en Chile, ahí sí que decimos que no hay doble tributación, porque en verdad Perú no está grabando esa renta. Los convenios también están diseñados para prevenir la evasión fiscal a través de distintas normas de control, que son normas especiales antielusivas propias de cada convenio. Se establecen reglas para, por ejemplo, no hacer abuso del convenio. Cuando yo no soy un beneficiario efectivo del convenio y estoy utilizando el país con convenio solo para optar a una tasa rebajada, probablemente yo no tenga derecho a utilizar esa tasa rebajada porque el convenio lo previene y me dice, si usted no es el beneficiario efectivo, el que va a percibir la renta, entonces usted no es usuario del convenio, aunque yo sea residente de ese país. ¿Cuáles son los casos que hay que podemos mencionar acá? Cuando yo utilizo un país con convenio solo para pasar la plata. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, tengo una sociedad en Cuba, país que no tiene convenio. Y como yo no quiero pagar directamente a Cuba, pongo que el pago salga a una filial mía en Brasil, país con el cual sí tenemos convenio de doble tributación. Pero el que me está prestando el servicio es Cuba, no es la filial en Brasil. Solamente me están diciendo que pase por Brasil la plata. Entonces a mí, más que importarme a quién le estoy pagando, porque me pueden decir que pague a otro país, a otra empresa, residente de un convenio, yo tengo que ver si efectivamente al que le estoy realizando el pago puede hacer uso del convenio. En el caso que les pongo Cuba, Brasil, Chile, que es una triangulación, nosotros no podríamos acogernos a las disposiciones de Brasil, aun cuando me digan que la sociedad es residente en Brasil, porque yo sé que el que me está prestando el servicio y beneficiario efectivo de esa renta es Cuba. Y también es importante recordar que los convenios de doble tributación ya están consagrados en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados
es una norma con carácter jerárquico superior a nuestra ley interna de la ley de la renta. Está bajo la Constitución Política de la República, que también reconoce a los tratados internacionales con un poder de legislativo, un poder de ley en nuestro país. Las interpretaciones y cualquier disposición relativa a los convenios es impartida por el Servicio de Impuestos Internos. La finalidad de los convenios, para que entendamos por qué hacemos un convenio, mecanismos de control, pero también facilitan el comercio e inversiones internacionales. Y acá nosotros lo podemos ver. Ustedes han estado al tanto de nuestro último convenio, que es con Estados Unidos. Todo lo que ha impactado las inversiones, ya tenemos los primeros datos, las primeras noticias que apuntan a que la inversión de Chile a Estados Unidos aumentó solo por la entrada en vigencia del convenio. Distribuyen jurisdicción tributaria. Como acá tenemos dos estados tratando de gravar una misma renta, lo que hace el convenio de doble tributación es decir, ¿quién tiene derecho a gravar? ¿Cuándo tiene derecho a grabar? ¿Y cómo compatibilizar cuando los dos países van a grabar? Porque acá existe una potestad tributaria exclusiva de la residencia, exclusiva de la fuente o compartida. Los conceptos que vamos a revisar más adelante son generalmente compartidos, pero van a poder ver que hay ciertos pagos que son exclusivos de la residencia. Que ahí es cuando nosotros decimos Chile no tiene derecho a grabar o Perú no tiene derecho a grabar. Evitan la discriminación tributaria. Acá se produce por efecto de las cláusulas de nación más favorecidas que establecen los convenios, cuando los países dicen yo voy a celebrar un convenio contigo y vamos a establecer esta tributación. Pero si tú en los años posteriores celebras un convenio de doble tributación que ofrece tasas más beneficiosas, yo también quiero esas tasas. Porque imaginemos, nosotros con Latinoamérica tenemos convenios con casi todos nuestros vecinos países, pero no tenemos con Bolivia, no tenemos con Venezuela. Si yo hago un trato con uno de estos dos países, no tengo ningún beneficio. Si yo hago un trato con Perú, sí tengo beneficio. Si Perú y Bolivia celebran un convenio que ofrece tasas más beneficiosas que las que tiene Chile con Perú, es probable que el inversionista peruano ya no quiera tener negocios con Chile porque la tasa tributaria es más alta y lo quiera tener con Bolivia. Entonces, para evitar esta discriminación entre países, se establecen las cláusulas de nación más favorecida, que lo que hacen es otorgar el mismo beneficio. De esa forma, las inversiones no se ven afectadas por la celebración de un nuevo convenio. Dan señales de cooperación económica y buenas relaciones. Y este es importante porque nosotros, solo con saber los países con los cuales tenemos convenio, ya podemos decir Chile tiene relaciones con ese país. Y es por lo mismo que nosotros no tenemos convenio con Bolivia, que Bolivia es un país vecino con el cual nosotros prácticamente no tenemos relaciones diplomáticas. Prácticamente son nulas, son muy pocas. Entonces, no vamos a tener un convenio con ellos ni en el corto ni en el largo plazo. Tendría que haber un cambio realmente sustancial para que tengamos un convenio con ellos. Pero sí tenemos con Perú, tenemos con Ecuador, tenemos con Argentina, tenemos con Colombia, tenemos con México, que son países con los que podemos decir en términos muy coloquiales que Chile se lleva bien. Otorgan certeza jurídica a los contribuyentes. Y esto también es importante porque cuando yo realizo una operación desde Chile al extranjero, a menos que me asesore directamente con un asesor extranjero de ese país, yo no voy a tener idea cuál es la tasa de impuesto que me van a retener. Pero con los convenios puedo al menos saber cuál es la tasa máxima que me pueden aplicar. Volvemos al ejemplo de Perú. Yo no sé cuánto es el impuesto que opera por norma local de Perú a los servicios técnicos, pero sí sé que por aplicación del convenio la tasa es reducida y queda máximo en un 10% o en el caso de sociedades un 0%. Reduce
reducen las tasas de tributación en la fuente, aun cuando existen convenios que graban ciertas rentas exclusivamente en la fuente. Además me otorgan una tasa rebajada, porque yo siempre voy a ir a mirar un convenio en búsqueda de una tasa más baja que la que establece la ley de la renta, y establecen procedimientos para resolver disputas tributarias. Y acá puedo mencionar que tenemos una actual disputa tributaria con Colombia, y está asociada específicamente a los servicios y asesorías técnicas, porque según nuestra administración tributaria se activó la cláusula de nación más favorecida por el convenio que ellos celebraron con Reino Unido. Pero según la DIAN de Colombia, que es el Servicio de Impuestos Internos, ellos dicen que no se activó. Entonces actualmente estos dos estados, Chile y Colombia, están resolviendo esta disputa a través del procedimiento de acuerdo mutuo. Mientras esto no se resuelva, tenemos que aplicar la tasa vigente del convenio. Cuando esto se resuelva, lo vamos a saber, sea favorable o no. Si es favorable, vamos a tener una próxima circular del Servicio de Impuestos Internos diciendo que se activó la cláusula de nación más favorecida y por lo tanto estos pagos ya no quedan afectos a un impuesto, o bien va a emitir una opinión administrativa, porque hay varios oficios donde ya se ha consultado sobre esta materia, resolviendo que se llegó a la conclusión de que no se activó la cláusula de nación más favorecida y por tanto seguimos aplicando las disposiciones del convenio. También es importante saber las cosas que no hace un convenio, porque nosotros tampoco podemos ir a buscar algo en convenio que no vamos a encontrar. Por ejemplo, un convenio no genera doble no tributación, que puede sonar extraño, pero conceptualmente quiere decir que siempre la renta se va a gravar en alguno de los estados. El convenio no puede decir que un ingreso no tributa ni en la fuente ni en la residencia, porque lo que hay de base para un convenio es que ambos estados quieren grabar una renta. Tampoco crean tributación interna inexistente, porque les comenté en la slide anterior que el convenio de doble tributación está sobre nuestra ley interna. El convenio aplica para ¿cuál impuesto? Para el impuesto a la renta. Siempre lo establece. Nunca aplica para IVA, ¿ya? Porque son convenios de impuesto a la renta. Entonces, si mi ley interna, mi ley de la renta, no grava cierto ingreso con impuesto adicional, y yo leo que el convenio sí lo considera afecto a impuesto adicional, yo no puedo aplicar esa tasa del convenio, porque ya mi norma interna no la grava con impuestos. Entonces ahí también el llamado es a, si yo encuentro que una renta por ley interna no está afecta a impuesto adicional, me olvido un poco del convenio, porque no me voy a ir a llenar de papeles ni voy a pedir respaldos adicionales para el convenio si en verdad crea tributación que en Chile no existe. Y eso podría pasar, por ejemplo, con licencias, fletes, transporte marítimo. Empeorar la situación del contribuyente. Por supuesto que si el convenio busca rebajar la tributación internacional y dejarla, ojalá, solo en la residencia, yo no podría por el convenio quedar con una tasa impositiva más alta y tributando en los dos países sin derecho a descontar el impuesto del otro país. No podría dejarme en una situación peor que la que estoy. Y tampoco puede limitar la tributación sobre los propios residentes. ¿Eso qué quiere decir? Que el convenio no podría establecer que Chile no tiene derecho a gravar una renta de un chileno percibido desde Chile, ¿ya? Eso quiere decir que no se mete en la norma local. Nuestro sistema tributario dice que todos los residentes o domiciliados en Chile pagan impuesto a la renta. Pagan impuesto a la renta por sus rentas de fuente chilena y pagan impuesto a la renta por sus rentas de fuente mundial. El convenio no podría venir a decir algo contrario, porque no limitan la tributación sobre sus propios residentes. ¿Cuántos convenios tenemos actualmente? Desde febrero de 2024, que entró en vigencia el convenio con Estados Unidos, nosotros tenemos 37 convenios de doble tributación. En 2023 entraron 3 convenios de doble tributación en vigencia y ahora en 2024 el último, que es Estados Unidos. Y con países de América Latina, con la incorporación de Estados Unidos, ya sumamos 10 convenios. Entonces, cada vez que yo tenga una operación con algún país del continente, tengo que ver si está dentro de la nómina de países con convenio. Y cuando tenga
hacia otros continentes, voy a tener que ir a ver la nómina completa de los 37 países para establecer si tengo un convenio. Y cada convenio en sí es un texto distinto. No porque nosotros hayamos aplicado una disposición para el convenio de Perú, va a ser lo mismo que vamos a aplicar para el convenio de Estados Unidos. Porque cada convenio es una negociación entre estados. Por lo tanto, lo que Chile negoció con Perú hace 20 años no es lo mismo que Chile negoció con Estados Unidos el año pasado. Aunque fue hace 15 años y recién se aprobó, sí hubieron intercambios de notas haciendo modificaciones. Lo que ya les había comentado es que el convenio define residente y siempre se remite al concepto adoptado por la legislación interna. O sea, en Chile, aquel que viene a Chile por más de 183 días en un lapso de 12 meses, ininterrumpidos o no. ¿Qué más me dice? Que si yo soy residente de 2 países, me voy a tener que ir a la nacionalidad. Si yo soy nacional, o sea, tengo además doble nacionalidad de estos 2 países, antes de la nacionalidad, me tengo que ir a la fuente vital de ingresos, o sea, donde percibo mi mayor cantidad de ingresos. Si uno de los 2 países representa mayor ingreso que el otro, yo voy a considerar que soy residente de ese país. Pero si los ingresos están igualados, yo me tengo que ir a la nacionalidad. Si soy doble nacionalidad, ya voy a tener que pedirle a los estados contratantes que ellos resuelvan la disputa de la residencia. Porque yo voy a tener un certificado que dice que soy residente en Chile para efectos tributarios, pero también soy residente en, por ejemplo, Perú para efectos tributarios. Entonces, ¿cómo saber dónde grabar esa renta? Es una disputa que tienen que resolver las administraciones tributarias. Sería raro llegar a la instancia de pedir al Servicio de Impuestos Internos o a la SUNAT que definan cuál es mi residencia, pero podrían estar en ese caso. Y de ahí la importancia de que nosotros contemos con certificados de residencia para acreditar que puedo hacer uso del convenio de doble tributación. En caso contrario, estaría mal utilizando el convenio y podríamos estar en una contingencia, o sea, adeudar algún impuesto al fin. La estructura general del convenio de doble tributación. Casi todos los convenios siguen la misma estructura. Siempre parten de un título y un preámbulo. Se componen de 7 capítulos y 32 artículos. Y en el capítulo 2 nosotros encontramos definiciones. Artículo 3, beneficiarios. Artículo 4, residente. Y artículo 5, establecimiento permanente. Conceptos importantes que se deben evaluar cada vez que nosotros hacemos un pago al extranjero. En el capítulo 3 está la imposición a las rentas, y este es el capítulo principal, porque acá tenemos desde el artículo 6 al artículo 21 distintas rentas y distintas tasas de tributación que fueron las acordadas por los países. Luego tenemos la imposición al patrimonio, que Chile no tiene un impuesto al patrimonio, se especuló, pero no pasó nada. Luego viene el método para eliminar la doble imposición, que Chile en todos sus convenios se compromete a dar el crédito. Hay otros países que eliminan la doble tributación a través del gasto. Por ejemplo, me dicen, si en Perú te grabaron con impuesto, en Chile si en Chile te grabaron con impuesto, Perú dice que ese impuesto pagado en Chile no es crédito, sino que es gasto. Estoy inventando. La mayoría es crédito, pero hay disposiciones que puedan ser gastos. Después vienen disposiciones especiales relativas a ciertos tratamientos, por ejemplo, de ciertos territorios del convenio. Por ejemplo, ustedes van a ver que el convenio de Países Bajos dice por ahí que se excluyen del convenio San Martín, Aruba, Curazao, que son parte de su territorio, pero que en verdad ellos son más regímenes preferenciales que regímenes que de verdad graben las rentas. Y luego vienen las disposiciones finales. Al final del convenio nosotros vamos a encontrar un protocolo, y el protocolo es tan o más importante que el convenio, porque acá nosotros encontramos precisiones. Por ejemplo, si ustedes leen un convenio que en el artículo 12 no mencione a los servicios y asesorías técnicas, vamos a tener que ir a buscar el protocolo, como es el caso de Brasil, porque en el protocolo dice, dentro de las regalías se entienden a los servicios y asesorías técnicas. Entonces nunca nos podemos quedar solo con el artículo original que estamos leyendo,
sino que además tenemos que buscar en el protocolo si es que hay alguna adición o consideración adicional. Y antes de pasar a Carlos, un breve repaso del artículo 5 de establecimiento permanente. Porque todo lo que hemos comentado hasta ahora funciona cuando yo soy una sociedad de cada país y no opero físicamente en el otro país. Porque cuando yo me traslado a prestar el servicio técnico al país vecino o tengo un ejecutivo representante con capacidades tan amplias que le permiten cerrar contratos y representar a la sociedad, ahí el convenio dice que lo que yo tengo es un establecimiento permanente. Y por tener un establecimiento permanente según convenio, no según norma interna, según convenio, los dos países van a gravar esa renta sin limitación alguna. O sea, ya no tengo tasa rebajada, ya no tengo limitación a la potestad tributaria. Por ejemplo, viene un amigo peruano a prestar un servicio técnico a Chile por más de 6 meses, porque el establecimiento permanente también me lleva a la definición de residente. Se fija en la permanencia en el tiempo, más de 183 días. Si viene él a hacer su trabajo físicamente a Chile por más de 183 días, a partir del día 184 se constituye como establecimiento permanente y una renta que en principio Chile no hubiese tenido derecho a gravar pasa a ser una renta que Chile sí tiene derecho a gravar. Entonces ahí sí se nos va a producir doble tributación. O también puede pasar que el artículo específicamente otorgue una tasa rebajada a 10%. Pero por efectos de tener un establecimiento permanente, por ejemplo, el servicio profesional del contador que viene a hacer un estudio acá, o un ingeniero, un abogado, si se constituye como establecimiento permanente, la tasa ya no va a ser 10, sino que la tasa va a ser la que establece la ley de la renta, que para estos casos particularmente es de 15%. Entonces, de ahí la importancia de que cuando nosotros queremos hacer uso de un convenio, además de solicitar el certificado de residencia, el Servicio de Impuestos Internos, en concordancia con lo establecido en la ley de la renta, nos obliga a solicitar una declaración jurada de que el contribuyente extranjero no tiene un establecimiento permanente en Chile. Pero un establecimiento permanente según convenio, no un establecimiento permanente según ley. Y ojo que las filiales, las sociedades relacionadas, son entidades independientes y no constituyen un establecimiento permanente. Estas disposiciones serían para cuando yo tengo un trabajador contratado directamente por mí trabajando en el otro país, o tengo un representante en el otro país, pero no por sociedades filiales. Ahora dejo a Carlos para que él continúe con la siguiente parte de la presentación. Gracias, Giselle. ¿Se escucha bien? No sé si los participantes me pueden comentar si se escucha bien o se está viendo completa la pantalla. Sí, se escucha y se ve completa la pantalla. Ya, súper. Bueno, si es que tienen alguna duda mientras vamos comentando algunos temas, no hay problema en que saquen ahí el micrófono, o lo pueden hacer a través del chat también. Cualquier consulta que tengan, yo sé que estos temas de tributación o tributación internacional, temas de convenio, son un poquito enredados, porque aun cuando uno quiera hablar en términos simples, la legislación es bien enredada. Entonces vamos a tratar de aterrizarlo bien, esto ya con, entre comillas, como ejercicio práctico, para que se entienda, ¿cierto?, esto de la tributación internacional que podríamos tener a través de los convenios de doble tributación. Bien, dicho esto, dentro de algunos convenios que nosotros tenemos, principalmente con América, ahí Giselle mencionaba que habían 37 países sobre los cuales nosotros teníamos convenio, pero lo que nos convoca, ¿cierto?, es principalmente hablar con los países que tiene Chile, un convenio de doble tributación con América, y ahí podemos ver Argentina y los principales casos que uno cotidianamente, ¿cierto?, está viendo a través de consultas de clientes o que lo ven el día a día. Por ejemplo, tenemos en la primera columna están los países, segunda columna dice artículo 10, ese articulado está en cada convenio de doble tributación,
que habla acerca de los dividendos. Artículo 11, intereses. La siguiente columna dice artículo 12, regalías, y luego beneficio empresarial. Con Argentina, dependiendo del caso, yo voy a poder tener una tasa de impuesto adicional o de retención por concepto de dividendo entre un 10 y un 15%. Y voy a ir hacia abajo, con Brasil tendríamos 10 y 15% también. Con Colombia tendría entre 0 y un 7%. En los demás casos dice eso. Obviamente, si es que quieren llegar a ahondar un poquito, podemos conversar un poco más allá, pero el artículo 10 especifica cuáles son las formas para poder llegar a tener o un 0% o un 7% de retención de impuesto adicional. Y digo retención porque acá, dependiendo del país que está pagando, ¿cierto?, es el que debe llegar a ver el tema de la retención. Luego dice Ecuador, 5%, 15% en los demás casos. México, 5%, 10% en los demás casos. Si yo me voy a los intereses, estos intereses significa, ¿cierto?, cuando yo estoy teniendo algún préstamo desde el extranjero o desde Chile, ¿cierto?, al extranjero. Y acá podría llegar a aplicar, dependiendo, si soy institución financiera, la mayoría de las veces un 4%, un 5%. O si tengo una filial o alguna sociedad que quiere prestar dinero, ¿cierto?, prestar flujo, ahí también se graban los intereses con una tasa de un 12, un 15, un 10%, de acuerdo más o menos al listado que está ahí en pantalla. En cuanto a regalías, y acá es un tema bien interesante, porque las regalías, cuando conversamos de regalías, hablamos acerca de varios temas, no solamente de pago por algún servicio, sino que también hablamos de uso, derecho al uso, de licencia, de obras literarias, de programas, de marca, modelo, plano, fórmulas, procedimientos, propiedad intangible, know-how, como le llaman también. Todo eso está contemplado dentro de una regalía, y específicamente el artículo 12 de cada convenio menciona cuáles son las tasas que tenemos que llegar a aplicar. Por ejemplo, en el caso de Argentina tenemos una tasa de un 3, un 10, y todo lo que no esté dentro de esos dos tasas se contempla con un 15%. Y así, 15% en Brasil, 10% en Colombia, 10 o 15% en Ecuador y 15% en México. Una consideración importante en regalías tiene que ver principalmente con lo que comenté: uso, derecho al uso, fórmulas, modelo, plano, diseño, know-how, derecho al uso de equipos industriales, comerciales, científicos, propiedad intelectual. Todo eso está contemplado en regalías. Pero existen dentro de los mismos convenios doble tributación algunos países donde también quisieron llegar a grabar las asesorías técnicas, ¿sí? Las asesorías técnicas. Entonces, hay algún servicio profesional, servicio de asesoría técnica, podría también estar contemplado dentro del artículo 12 que habla acerca de la regalía. Luego vamos a explayarlo un poquito más para no enredar tanto. Y finalmente tenemos beneficio empresarial. Acá, dependiendo de los articulados, ¿cierto?, de cada convenio, principalmente va a estar en el artículo 7, artículo 14 de cada convenio. Y acá, en esencia, lo que uno debiera llegar a hacer, o cómo se tiene que llegar a interpretar un convenio de doble tributación. Yo tengo que ver el convenio y siempre debiera primero decir, esto es tasa general, 35%. Me voy a la ley de la renta, a mi legislación nacional, ¿cierto?, legislación normativa local, veo qué artículo puede estar relacionado con el servicio, la actividad que estoy prestando, y me voy a quedar ahí en ese artículo. Ahora, si tengo convenio, me voy al convenio y yo debería llegar a calificarlo como beneficio empresarial. ¿Qué significa beneficio empresarial? Es que yo no tengo que llegar a pagar impuestos, sino que si estoy prestando, por ejemplo, un servicio desde Perú, estoy prestando un servicio de asesoría, por ejemplo, y no está contemplado ningún otro articulado o ninguna otra parte del convenio, me tengo que remitir al artículo 7 del beneficio empresarial. Eso significa que no hay retención, ¿sí? No hay retención. Ahora, hasta ahí espero que vayamos bien. No hay retención, pero el mismo convenio
se entiende, ¿cierto? Si es que existe otro articulado donde se menciona específicamente el servicio o la actividad, tengo que avanzar, ¿cierto?, hacia el articulado que corresponde. Por ejemplo, lo mismo que estamos hablando nosotros. Si dijéramos, y voy a tomar la primera línea, dijéramos con Argentina, voy a tener un servicio profesional. Perfecto, me voy a la ley de la renta me dice que tengo una tasa de un 15%. Me voy y digo, pero tengo convenio, el convenio vigente nuevo, ¿verdad? Me voy a beneficio empresarial y yo debiera, entre comillas, decir que esto es tasa 0%. Me voy a los otros articulados, por si acaso, si es que existe alguna mención de esta asesoría profesional. Y claro, me paseo por el artículo 10, dividendos, artículo 11, intereses en los préstamos, y llego al artículo 12 con regalía, y el mismo artículo 12 de regalía, específicamente en el país de Argentina, también dice que incluye la asesoría técnica o servicios profesionales. Por lo tanto, ya no lo puedo considerar como tasa cero, sino que tendría que aplicar una retención del 15%. Es así más o menos como se tiene que llegar a considerar esto de los convenios de doble tributación. Siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos los otros países, ¿verdad? Está Paraguay, Perú, Uruguay, Canadá, Estados Unidos, donde ahí sigue la misma lógica de lo que recién conversamos. Dividendos 10%, 5%, 10, 15 en los demás casos. Intereses, si ustedes se dan cuenta, va a ir desde una tasa de un 4 hasta un 15% cada vez que tenemos convenio. Si no tuviéramos convenio, estos intereses tendrían que aplicar una tasa de un 35%. En el caso de la regalía, ustedes lo ven ahí en pantalla, con Estados Unidos hay una tasa bien rebajada, dependiendo del caso, es 2 o 10%, según sea el caso, que el mismo convenio lo especifica, y también, ¿cierto? Todos los otros países mencionan entre un 10 y un 15%. Lo que habla de beneficio empresarial es precisamente para que ustedes no lo olviden, que cada actividad o servicio que estoy prestando con algún país que tengo convenio, debiera analizarlo de la misma manera. ¿Sí? Devuélvele una sola lámina, por favor. No pierdan de vista lo que dice acá del artículo 10 de los dividendos. Hemos hablado que tiene una tasa de un 5, un 10, un 15%. Esto quiere decir que cada vez que yo esté percibiendo algún dividendo, ¿cierto?, se va a retener esa cantidad. Pero ojo, esto no siempre es así, porque no puedo llegar a hacerlo de la mirada desde Chile, cuando Chile reparte utilidades al extranjero. No me puedo acoger al artículo 10. Tiene una cláusula especial llamada cláusula Chile, la cual vamos a comentar en 2 láminas más aproximadamente. Ahora sí, Giselle, por favor. Bueno, dentro de los convenios de doble tributación, uno puede decir qué significa o qué interesa a los países de nula o baja tributación, si yo estoy hablando de los convenios. Cada vez que yo tengo alguna operación con algún país de nula o baja tributación, necesariamente tengo que entender que podría estar afecto a una tributación distinta. Esto no para aburrirlo, porque de repente uno habla de tanto de artículos y uno puede marear un poquito, pero la misma legislación nacional habla acerca del artículo 59, inciso cuarto, número 2, donde dice que si yo te presto algún servicio de asesoría profesional, la tasa es 15%. Eso dice la legislación o la normativa local. Pero termina diciendo que si yo tengo alguna operación con algún país de nula o baja tributación, ojo que ya no se llaman paraísos tributarios, algunos colocaron una tasa de impuestos bien reducida, entonces ahora Chile dijo, vamos a grabar 147 países y los vamos a alcanzar como países de nula o baja tributación, que específicamente están aquí en el artículo 41 de letra H. Siguiendo lo que estaba comentando, una asesoría profesional paga tasa 15% de acuerdo a normativa local, pero si yo estoy prestando algún servicio o tengo una relación con alguno de estos países de nula o baja tributación, ya la tasa no es 15, sino que la tasa tiene que ser 20, ¿sí? Y también lo graba para algunas regalías. Entonces uno siempre tiene que entender, ¿cierto?, que estos países, 147 o territorios de nula o baja tributación, podrían llegar a complicar un poquito o cambiar el escenario sobre el cual uno entiende la tributación o impuesto en el extranjero. Siguiente, por favor.
se me había olvidado una cosita importante de ahí. Esta es una resolución que está desde el año 2018 y desde el 2018 todavía no se actualiza. Hay países, por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos, que ahora ya tenemos convenios de doble tributación y aún así aparece o sigue apareciendo. Gis, si te puedes devolver una. Ahí el primer enunciado, costado izquierdo, ahí dice Emiratos Árabes Unidos, ya tenemos convenio. Muchas gracias. Ya tenemos convenio con este país, pero aún así sigue apareciendo como un país de nula o baja tributación, así que ahí hay que estar atento. Lo que debiera haber hecho el Servicio de Impuesto Interno es actualizar obviamente esta lista del año 2018, pero todos estamos expectantes a que lo haga luego. Lo haga luego. Bien, estos son algunas de las principales o resumen de tasas rebajadas considerando, dice LIR, CDTI, protocolo, CNMAF, eso significa LIR, Ley de Impuesto a la Renta, CDTI, Convenio de Doble Tributación Internacional, lo que mencionaba Giselle, al final de los convenios, en algunos casos hay protocolo. Protocolo es como que olvidé decir algo, me faltó decir algo dentro de lo enunciado y lo voy a tratar de colocar acá en el protocolo, en términos simples. Y cláusula de nación más favorecida, y también como lo explicaba Giselle, que podía tener algún beneficio, aún no estando en el convenio, podría llegar a considerar el convenio que firmé anteriormente. Y en esto podemos tener regalías, ustedes ven ahí las tasas entre Argentina hasta Uruguay, las tasas puede ser un 0, ¿cierto? Hasta un 15%, asesorías técnicas de 0 también a un 15%, retiros, y aquí me quiero detener, 10 y 15 con Argentina, Brasil 10 o 15, termino esa misma línea con Uruguay, ¿cierto? Perú y Uruguay, 10 y 15, 5 y 15. Si me voy al recuadro que está en verde, dice 41H, nula o baja tributación. Recién lo estuvimos comentando. Con regalías ya no es tasa 5, tasa 15, tasa 10, sino que la tasa es 30%. Con asesorías técnicas, que está en la segunda línea, no tengo que considerar la tasa 15, sino que aplico tasa 20%. Y si no tuviera convenio de doble tributación, está ahí el esquema con color naranjo, las regalías siguen siendo un 30%, pero si no tengo convenio y no soy país de nula o baja tributación, tengo que guiarme por la normativa local, y la normativa local me dice que es una tasa del 15%. Y la última línea menciona, o está en amarillo, ¿cierto? ¿En amarillo, cierto? Sí, amarillo. Lo que menciona es que cada vez que yo tengo remesas al extranjero por concepto de dividendo, yo debo llegar a aplicar una tasa del 35%. Oye, pero Carlos, recién me dijiste que el artículo 10 mencionaba tasa entre el 0, el 7, el 5, el 10, el 15, y ahora me estás diciendo 35. No sé si es lamentable o afortunadamente, Chile tiene una forma de tributar, que es una forma integrada, donde primero se pagan impuestos de primera categoría, y luego cuando los socios accionistas retiran, ahí recién se cumple una tributación final o se pagan los impuestos finales en Chile. Por lo tanto, siguiendo esa misma lógica, ¿cierto? Dentro de los convenios hay una cláusula donde le llaman coloquialmente una cláusula Chile, donde cada vez que yo remeso, ¿cierto?, un país extranjero tiene una inversión en Chile y yo Chile tengo que remesar estas utilidades, tengo que retener un 35%. Por supuesto que si la empresa ha pagado un impuesto de primera categoría, un impuesto corporativo de un 10 o un 27%, lo puede tener como crédito en contra de este 35% en términos simples. ¿Sí? Espero se haya entendido esa parte. Siguiente, por favor. Bueno, acá era el mismo ejemplo, quizás debería haberme detenido acá, me había olvidado que teníamos esta pero esto que está en el costado dice extranjero, abajito Chile, el primer recuadro es inversión en el extranjero, voy a tener un dividendo percibido del extranjero y ahí sí que puedo aplicar la tasa de retención según el artículo 10 de cada convenio de doble tributación, ¿sí? Se puede aplicar el convenio. Por lo tanto, por ejemplo, el caso de Estados Unidos que estaba mencionando Giselle, es por todos conocido, ¿cierto?, que parte vigencia febrero para el tema de retenciones, febrero 2024, y si yo Chile tenía una inversión en el extranjero, en Estados Unidos en este caso,
ya no me va a retener Estados Unidos un 30%, sino que solo retiene un 5%. Por supuesto que es beneficioso, ¿cierto? De cara, ¿cierto?, a la tributación final que estoy teniendo por aquella renta que estoy percibiendo desde el extranjero. Y el segundo recuadro, ahí habla acerca de la inversión desde Chile desde el extranjero, a Chile, y eso es lo que les comentaba, un país cualquiera, ¿cierto? Y acá, ojo, que no interesa si tenemos o no tenemos convenio. Si soy un país que tiene nula o baja tributación, acá da exactamente lo mismo. Si algún país invierte en Chile, yo siempre Chile voy a retener por una cláusula Chile que le llaman, con o sin convenio, y tengo que retener el 35% para regresar al extranjero, por concepto de dividendo. Ahora sí. Bueno, dentro de eso ya hemos comentado ya la mayoría de esta pregunta, ¿cierto? Está grabada la renta por la legislación chilena, eso es lo primero que uno tiene que exponer o preguntar, ¿cierto? A la hora de ver una actividad o algún servicio que está prestando. Si existe algún convenio vigente aplicable entre los estados, por supuesto. Yo les comenté recién que primero uno tiene que analizar, los pasos de hecho deberían ser primero ver la legislación tributaria chilena, si es que estamos analizando desde el punto de vista nuestro, ley de la renta, luego ver si tengo convenio, luego del convenio ver al final si existe algún protocolo, y luego del protocolo, ¿cierto?, que algún protocolo podría decir lo que dice en el artículo tanto, debieras agregar algo adicional, y después de ese protocolo tendría que ir a una cláusula de nación más favorecida. Esto es decir, si Chile firma un convenio posterior al convenio que está revisando, podría también gozar de algunos beneficios o tasas rebajadas. Cómo interactúan también los convenios, eso lo mencionó también Giselle, cómo se distribuye también estos convenios en jurisdicción tributaria y qué estado debe eliminar la doble imposición en caso de ser necesario. ¿Y quién es el responsable del impuesto? Esas son preguntas obviamente que son interesantes para poder analizarlo acá. De hecho, por ejemplo, si yo tuviera, recién con el comentario de los dividendos, si yo tengo que remesar al extranjero, ¿cierto? Estos son impuestos de retención. Por lo tanto, yo digo, voy a remesar 100 millones de pesos al extranjero por concepto de dividendo, hago el cálculo, esto en términos simples podríamos decir 100 millones por el 35%, ojo, no es así, porque tengo que incrementar una partida, pero para hacerlo bien simple, retengo el 35%, considero el crédito que tengo por impuesto corporativo de la empresa, y esa diferencia de retención es la que se debe enterar en un formulario 50, por ejemplo, en el caso de Chile. Si esta operatoria es al revés, me van a llegar algún dividendo, me va a llegar desde el extranjero, por ejemplo, en caso de Estados Unidos, y son 100 millones de pesos, también 5% que me van a retener directamente allá, y el saldo, ¿cierto?, va a llegar el flujo, va a llegar a la cuenta corriente acá en Chile. Bien, Giselle, por favor. Bueno, habíamos comentado también dentro de los servicios de asesoría técnica o de regalías, específicamente acá, que algunos países tenían casos excepcionales o casos particulares. Yo creo que no a todos, o a no todos convence, ¿cierto?, que regalía también se considera una asesoría técnica, por lo menos a mí tampoco me convence, que se podría llegar a considerar un servicio profesional o una asesoría técnica. Pero algunos países, por ejemplo Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay, decidieron que sí se tenía que llegar a considerar también dentro de los aspectos de regalía, o en el caso de, este caso último de Uruguay, en el artículo 14 bis del convenio, también menciona que tendrían que aplicar una retención en particular. La mayoría de los convenios dice que las tasas debían ser 0, 10%, pero en estos casos en particular se menciona que deben llegar a pagar también una retención especial. Esto es lo que les comentaba cuando estábamos hablando acerca de las regalías. Algunos países tienen estas consideraciones. Acá, por ejemplo, dice casos especiales, la contratación de algunos servicios técnicos, asesores extranjeros, que sean personas naturales o jurídicas. Por todo es conocido, ¿cierto?, que con esto de la globalización o internacionalización, ¿cierto?, de servicios, precisamente temas digitales o algo así,
yo estoy contratando algún personal extranjero y por supuesto que tengo que también saber qué consideraciones especiales. No pago obviamente una remuneración por acá Chile, cotizaciones previsionales, pero sí podrían estar afectos de impuestos adicionales. Y eso es lo que uno tiene que llegar a considerar también al momento de evaluarlo o al momento obviamente de pagar algún servicio. Y no solamente pagar algún servicio, sino que también podría ser a la inversa, que a mí me contraten para poder prestar algún servicio y también debería entender, ¿cierto?, que me van a hacer alguna retención o podría estar exento, ¿cierto?, de pagar este impuesto. Eso. Gracias. Ejemplo de esto, podría tener a 3 personas, esto, no, iba a decir algo, pero no. Podría tener un ejemplo de contratar a una persona en Brasil o una empresa, a Colombia, a Perú, y el monto que voy a tener que considerar podría ser distinto. Ahora, hay arriba un esquema, y abajito también, al primer recuadro, habla acerca de el impuesto que se retiene independiente del país contraparte. El costo del servicio contratado es el mismo. ¿Por qué? Porque dentro del acuerdo, y acá ojo que esto no opera el convenio, tampoco opera el servicio de impuesto interno, sino que el acuerdo en común que yo tengo. Voy a firmar un acuerdo con Brasil y le voy a decir que le voy a pagar, en este caso, $10.000 por el servicio profesional que me pueda entregar, asesoría técnica, pero voy a descontar todos los impuestos que estén asociados acá. Por lo tanto, mi costo final siempre van a ser $10.000. Ahí hay un tipo de cambio, también dice 8.50, honorario en CLP, en pesos chilenos, 8,5 millones, descuento el 15%, ahí está el impuesto, y el total líquido, 7,225 millones. En el caso de Colombia, $10.000, tasa de tipo cambio referencial, pago el impuesto del 10%, como dijimos, 850.000 pesos, y me queda un honorario líquido 7,650,000 a regresar. Perú, $10.000, no tiene tasa de retención, por lo tanto le remeso los 8,5 millones. Si ustedes ven al final, en la línea final del primer recuadro, en rojo, dice gasto total de la sociedad pagadora en Chile, 8,5 millones. Por lo tanto, el servicio que yo contraté siempre es el mismo, siempre y cuando en el contrato o el convenio o el acuerdo diga que voy a descontar los impuestos que estén asociados por retención de impuestos adicionales. Pasa a lo contrario en el segundo recuadro, cuando el impuesto no se retiene o se tiene que incrementar. Acá le llaman en términos coloquiales incrementarlo con un gross-up, incrementar la base para poder aplicar el impuesto. En términos simples, es decir, lo que yo remesé al extranjero, debo aplicar una base o una tasa tal que, descontando este monto, me quede el monto remesado o que llegó a la cuenta corriente, en este caso del extranjero. Si sigo la misma lógica del horario pactado, yo digo que no va a estar contenido, o no digo absolutamente nada, yo remeso estos $10.000, estoy en el segundo recuadro, siguiendo la lógica, aplico 8.50, tasa referencial, 8,5 millones, pero para considerar estos 8,5 millones que le remesé a Brasil, Colombia y Perú, tengo que también haber incorporado esta tasa de retención, ¿ya? Por lo tanto, acá se hace un gross-up, se incrementa la base, en este caso tengo que incrementarla en 10 millones de pesos, aplico la tasa, si ustedes ven, es la misma tasa de arriba, 15%, 1,5 millones, y me remesa, y el honorario líquido que tengo que remesar son los 8,5 millones que habíamos conversado. Por lo tanto, el gasto total de la sociedad que está pagando acá en Chile son 10 millones. En el caso de Colombia, tiene la particularidad, ¿cierto?, del impuesto de la tasa, que son 10%, por lo tanto, incremento por una tasa tal que al descontar el impuesto me dé estos 8,5 millones. La base van a ser 9.444.000, aplico el 10% y me quedan estos 8,5 millones, pero finalmente el gasto total de la sociedad pagadora fueron 9.444.000. Acá en Chile el gasto va a ser ese monto. Y en Perú, como no hay tasa, bueno, siguen siendo los 8,5 millones. Si ustedes se dan cuenta, esto obviamente no lo regula el convenio de doble tributación y tampoco lo va a regular el servicio de impuesto interno, sino que el acuerdo que ustedes tengan, ¿cierto?, con el contraparte en el extranjero, es quien va a decidir quién está pagando o quién debe llegar a pagar el impuesto. Si nada se dice, o si ustedes, por ejemplo, remesaron estos $10.000,
intrínsecamente ustedes ya aceptaron que los impuestos van a estar pagados por acá en Chile. Debieran siempre tener un contrato, un acuerdo para poder justificar cierto esta retención. Bien. En temas de prestaciones de servicios de publicidad, uno, cada vez que está analizando la publicidad que puede venir desde el extranjero, uno podría decir, es simple, pero si ustedes se dan cuenta en este gráfico, no es tan simple poder llegar a decir qué impuesto adicional o qué impuesto debiera llegar a pagar. Ojo que ahora se suma también, a contar de junio del año 2020, en nuestra legislación el impuesto a los servicios digitales. Por lo tanto, uno ahora tiene que hacer un doble check de qué es lo que está comentando con respecto a pagar algún impuesto. Por ejemplo, parte este gráfico diciendo la prestación de servicios de publicidad en el extranjero y el uso y suscripción de plataformas de servicios tecnológicos de Internet. Esto tiene un beneficio, entre comillas, ¿cierto? Lo que dice el artículo 14, letra F, de la LIR, Ley de la Renta. Primero, este artículo dice, si el ingreso total de la empresa tiene más de 100.000 UF, me tengo que ir por arriba, ¿sí? por el cuadrito que está arriba de este esquema. Si tengo un ingreso inferior a 100.000 UF, ¿sí? Inferior a 100.000 UF, tendría que ir por el costado de abajo. Si yo dijera que esto, y voy a ir primero por el costado de abajo, donde dice ingreso del tiro que no excede las 100.000 UF, primero de inmediato digo, esto se grava con IVA, si es que no excede las 100.000 UF. Y acá tiene una gran particularidad, porque como estamos hablando de impuesto adicional, la ley dice, o esta circular que nació en junio del año 2020, ley y circular por supuesto, dijo, mira, cada vez que tengas algún servicio donde se pueda llegar a gravar IVA, y no se le va a aplicar impuesto adicional, ya sea porque tiene un beneficio en la ley de la renta, en el convenio o cláusula de nación más favorecida, lo que sea, ¿cierto? Si es que estoy dejándolo exento de impuesto adicional, entonces tengo que aplicar IVA. Por eso es que acá la lámina dice, se tiene que grabar con IVA, porque específicamente, ¿cierto? Ya me dijeron que había una exención de impuesto adicional si no superaba las 100.000 UF. Y si sigo en ese mismo recuadro, voy a tener que ver, ¿cierto?, si el contribuyente acá en Chile es afecto a IVA o si es exento. Si es afecto a IVA, el contribuyente acá en Chile que está pagando por dicho servicio, voy a tener que emitir una famosa factura de compra. Yo creo que la mayoría de los que están acá ya se familiarizan con las facturas de compra. Pero acá dice, cada vez que yo tenga esta exención, aplico IVA y debo emitir esta factura de compra. Pero si yo soy exento de IVA, debo solamente informar a mi proveedor extranjero, enviar un mail, el contacto que tenga, ¿cierto? Y decir, oye, yo en Chile soy exento de IVA, por lo tanto la invoice que ustedes me están enviando debieran recargar el IVA para yo pagar ya no un 100, sino un 119% del producto. Y por otro lado, si yo tengo algún servicio de esto, ¿cierto? Desde un país 41H, si en lo conversamos, ¿cierto?, países o territorios de nula o baja tributación, ahí se tendría que gravar con impuesto adicional de tasa 20%. Y siguiendo por arriba el esquema, si yo excedo las 100.000 UF de ingresos del giro, primero viene con convenio de doble tributación, abajito sin convenio. Si yo no tengo convenio, finalmente la publicidad, ¿cierto?, a través de esta plataforma, ¿cierto?, debería grabarla con un 35% de impuesto adicional, ¿sí? 35% de impuesto adicional, que obviamente lo tengo que retener acá en Chile. No sé si recuerdan o no, bueno, aproximadamente entre 2010-2013, el Servicio de Impuestos Internos dijo, oye, hay varios contribuyentes que están pagando por la publicidad de Google AdWords. Qué bueno. Vengan y páguenme el impuesto adicional que está asociado a esto, que es una tasa de un 35% porque no teníamos convenio con Estados Unidos. Fue un caso bien especial, el que se comentó ahí en ese tiempo aproximadamente. Bueno, y si yo tengo convenio de doble tributación, la mayoría de los convenios, ¿cierto?, dejan exento de impuesto adicional, no lo graban, en otras palabras, por lo tanto, siguiente recuadro tendría que estar afecto a IVA. Siguiente, por favor. Bien, en casos de ejemplo, está Microsoft, Google, Amazon, Facebook, Bloomberg.
El primer recuadro habla acerca de alguna licencia o derecho al uso de estas distribuciones. Microsoft, Google, Amazon principalmente tienen licencias o derechos de distribución. Específicamente ahí dice artículo 59, inciso primero, lo que menciona este articulado es que si yo estoy usando la licencia para uso propio y no tengo ninguna modificación y tampoco estoy siendo beneficiado por esto, no estoy explotando esta licencia, subarrendándolo o algo así, la retención en Chile es un 0%. Por ejemplo, Microsoft, Google, ¿cierto? Que son, la mayoría de las veces tenemos este tipo de licencia, no se paga impuesto adicional por esta particularidad. Pero si yo tengo para subarriendo, ¿cierto? Tendría que pagar una tasa de un 15%. O explotación. En el caso, y ahí está en amarillo, que también podría alcanzar a Google, Amazon, Facebook, Bloomberg, esto también lo denomina el artículo 59, inciso cuarto, número 2, que habla acerca de la tasa de retención. Ya lo comentamos en el esquema anterior, que la tasa de retención tendría que ser un 35% por estas plataformas, ¿cierto? Y publicidad que podrían estar estructuradas. Ahí también, como comentario adicional, dice las facturas por servicios prestados a través del 1 de febrero del 2023 pueden, ¿cierto?, ser beneficio empresarial del artículo 7 del convenio de doble tributación, tasa 0%. Recuerden que ahí ese comentario es por el caso de Estados Unidos, que partió vigente, ¿cierto?, contemplando las retenciones a partir de febrero del 2023. No sé si aquí Giselle quiere hacer algún comentario. Sí, solo añadir un poco el hecho de que puedan observar acá que un mismo prestador, como Google, Amazon, puede prestar distintos tipos de servicios. Entonces yo no me puedo quedar con el prestador para definir la tasa del impuesto adicional en norma local, sino que necesariamente tengo que irme al detalle del servicio que me están prestando, porque Google, por un lado, puedo tener publicidad por Google Ads, pero también puedo tener plataforma, o también puedo tener licencias, y las licencias sí serían exentas. En caso de Amazon es lo mismo, Microsoft es lo mismo. Entonces necesariamente, si bien todos estos contribuyentes son residentes de Estados Unidos, necesariamente primero debo tener claridad de lo que estoy pagando. Y nos ha pasado que nuestros contribuyentes, sobre todo los que están asociados al mundo tecnológico, pagan a Google o a Amazon una factura, pero que tiene un detalle inmenso de distintos tipos de servicios. Me dicen, no, es que acá es infraestructura tecnológica, es que acá son licencias, acá es cloud, espacio en la nube, acá es publicidad. Entonces necesariamente tenemos que irnos al detalle para dar el tratamiento tributario a cada concepto y así definir la tasa de impuesto adicional. Y en este caso de Estados Unidos, la mayoría va a quedar exento de impuesto adicional, o sea, con tasa rebajada a 0, y Google ya comenzó a mandar correos, sobre todo a nuestros clientes, adjuntándoles el certificado de residencia de Estados Unidos y diciendo que ellos ya no van a aceptar ninguna retención de impuesto adicional, porque ellos, bajo su estudio propio y bajo su entendimiento del convenio, entienden que todos los servicios que ellos prestan quedan englobados en el concepto de beneficio empresarial. Pero además del certificado de residencia, nuestra legislación exige contar con un certificado de establecimiento permanente. Entonces no podemos quedarnos solo con el certificado que Google mandó proactivamente, sino que tenemos que solicitar esta información adicional e igual hacer nuestra revisión con nuestros asesores, porque esto es lo que están diciendo ellos en el entendimiento del convenio. Pero igual el llamado es a que nosotros revisemos por nuestra parte cuál es el tratamiento tanto en norma local como en convenio para los conceptos que se le paguen a estos prestadores. Gracias. Ya nos quedan 2 láminas en honor al tiempo. Vamos a comentar y después pasamos ahí a hacer una ronda de preguntas si querían. ¿Cómo opera el impuesto del servicio digital ISD en Chile? Esto ya lo comentamos con la intermediación de servicio, entrega de contenido digital, temas de streaming, ¿cierto?, descarga de libros, puesta a disposición, publicidad. Esto, obviamente, ¿cierto?, en una empresa o contribuyente en Chile puede tener estas 2 aristas, que sea exento de IVA, por lo tanto va a recibir una invoice recargando el 19%. Yo, chileno, ¿cierto?, o empresa en Chile, le tengo que informar a mi proveedor extranjero y ahí mi proveedor va a tener que recargar en el invoice, ¿cierto?, el 19%. En el caso de ser una empresa, ¿cierto?,
y que sea afecta al IVA, ahí dice B2B, empresa a empresa, la invoice debe llegar sin IVA, porque yo voy a informar a mi proveedor extranjero que yo soy contribuyente de IVA acá en Chile, por lo tanto yo tengo que emitir una factura de compra. Ahora, en algunos casos es bien especial y el tratamiento es solamente de administrativo, porque emito la factura de compra, la recargo en mi venta, ¿verdad? En mi formulario 29, pero también tengo derecho a rebajarla como crédito, ¿sí? También tengo derecho a rebajarla como crédito. Eso es, entre comillas, la mayoría de los casos. Hay unos casos particulares, pero la mayoría de los casos yo puedo rebajar el IVA de estas facturas de compra, por lo tanto acá en las empresas que son 100% afectadas a IVA no tendría efecto tributario. Siguiente lámina, por favor, y con esto terminamos. Bueno, en el caso de los pagos de los servicios profesionales al extranjero, otra vez me doy vuelta por estas láminas o por estos servicios de asesoría profesionales. Recién dijimos, ¿cierto?, que dependiendo de nuestra legislación, lo que decía el convenio, pero también hay algo adicional. Y esto también lo quisimos llegar a compartir, porque el Servicio de Impuesto Interno dijo que cada vez que existiera alguna sociedad que acá en Chile fuera exenta, ¿sí?, exenta de IVA, recuerden que a contar del 1 de enero de 2023, si es que no se regularizaron, no se acogieron, ¿cierto?, a ser sociedades de profesionales, ¿sí?, sociedades de profesionales, van a tener que facturar por estos servicios afectos a IVA, ¿verdad? Afectos a IVA. Y acá lo que dice en particular es que si yo soy en Chile un contribuyente exento de IVA y pago una asesoría profesional al extranjero y no está afecta a impuesto adicional, si la pago, por ejemplo, a Argentina, está afecta a impuesto adicional, a Colombia afecta a impuesto adicional, la pago a Perú, no está afecta a impuesto adicional, la pago a España, tampoco está afecta a impuesto adicional, y lo que dijo el Servicio de Impuesto Interno a través de un oficio, dijo, mira, cada vez que esté exento de impuesto adicional, entonces ahora voy a tener que aplicar el cambio de sujeto del IVA y ustedes van a tener que emitir factura de compra. Carlos, recién dijiste que la niña, por favor, si yo soy exento de IVA, yo tengo que informar al proveedor en el extranjero. Y solamente cuando yo sea afecto a IVA debo emitir esta factura de compra. Siguiente lámina, Jess. Pero en el caso particular, ¿cierto?, de los pagos de asesorías profesionales, si yo soy exento de IVA al entendimiento del Servicio de Impuesto Interno, en esta ocasión hay un cambio de criterio, ¿cierto? Y en este caso, yo, empresa en Chile, también tendría que emitir esta factura de compra. Cada vez que obviamente esté exento de impuesto adicional. A eso quería llegar. Aplica el IVA en este caso. Bien, esa ha sido la presentación. Estos son 3 cursos que vamos a estar comentando acá en la cámara. Y bueno, queremos también saber ahí si estuvieron muy perdidos, si se entendió o no, y si tienen por supuesto alguna duda, ahí quedamos dispuestos y atentos para poder atender. Carlos. Matías. Sí, Matías de Signature Labs. Una consulta, muy bueno todo y claro, todos los casos. Anoté 2 cositas. Una, regalías del nuevo convenio con Estados Unidos. Decían que la tasa de impuesto adicional podía variar entre el 2 y el 10% según el caso. ¿Hay algún caso así, testigo, algo puntual que aplique para el 2% o el 10%, que me imagino que el 10 es la generalidad y el 2 debe ser la excepción? Sí, el 2 es la excepción. Mira, de memoria no recuerdo, no sé si Giselle te acuerdas de algo, si no lo veo de inmediato. Estoy acá en el convenio. No, Carlos, al menos no nos ha tocado ver específicamente ahora algún pago regalía del 2%, son las generales del 10%. Sí, mira, acá por lo menos lo que dice el convenio con respecto a regalías, sometida a intereses. No, si quieres, déjame dar una vuelta y ahí te puedo comentar qué podría llegar a caer acá en el 2%. Ahí no Sí, la pregunta iba si había un caso así conocido o algún caso que ya se había pagado. No. Así que
No, casos no. De hecho, tenemos varios contactos con varios colegas en estos temas de tributación y todavía no han hecho comentarios de que se aplican los 2%. Y después la otra, Es interesante el porcentaje, pero tal todavía cual. no. Y la otra es en cuanto a los servicios profesionales o asesorías técnicas prestadas desde el exterior, en este caso también referencia al nuevo convenio con Estados Unidos, si aplica lo del beneficio empresarial de tasa cero para esos casos. Me encantó que entendiera eso de beneficio empresarial, Matías. Sí, aplica acá en el caso de Estados Unidos. No hay retención alguna. No hay retención. Súper clarísimo. Muchas gracias, Matías, por tu intervención. A ustedes. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Claudia Farfán. Sí, hola, buenos días. Buen día. Gracias por compartir todos estos conocimientos, pero me queda una duda. Realmente quienes hacen o contratan los servicios en el extranjero no pasan por el área ni de finanzas ni de contabilidad, en donde nosotros podemos decir, oye, estipulen en el contrato que la retención va a ser de uno o de otro. En el caso de tener que buscar una tasa y que no diga nada el contrato, ¿no hay una jurisprudencia respecto de no estipular nada el contrato, se hace de esta manera o sencillamente va a quedar al criterio del usuario? Giselle, ¿quieres responder? Sí. Mira, la obvia es que más que criterio acá es lo que va a esperar el extranjero, ¿ya? Porque lo que nosotros hemos visto es que generalmente los clientes no se preocupan del impuesto. Llega la consulta del impuesto cuando se está haciendo recién el pago y no cuando se está celebrando el acuerdo de prestación de servicios. Entonces, en ese momento ya es muy tarde y el extranjero, si me cobra, por ejemplo, $1.000, él quiere recibir $1.000. No quiere recibir $1.000 aperturado entre 85 en dólares y 15 en impuesto contra sus impuestos. Entonces ahí lamentablemente uno incurre en la práctica de hacer el gross up, y el problema de hacer el gross up es que para efectos de la ley tributaria en Chile, nuestro artículo 31 número 2 no permite deducir los impuestos de la ley de la renta como gasto. Entonces este impuesto adicional del que te haces cargo tú como empresa en Chile por no haber negociado la retención se convertiría en estricto rigor en un gasto no aceptable. Ese es el mayor problema que hay acá de fondo. Ahora, si la empresa no negoció la retención, también da espacio a practicar la retención. A decirle al extranjero, tú me cobraste 1.000, pero en ningún lado quedó establecido que esos 1.000 eran libres de impuestos o que yo en Chile debía hacerme cargo del impuesto. Entonces, bajo estos argumentos de la norma chilena, yo debo retenerte este impuesto. Y tú lo vas a poder acreditar como un crédito o como un gasto en tu país, independiente de que tengan convenio, porque todos los países tienen sus propias normas. Y ahí él va a tener que ver si lo acepta o no lo acepta. Y en el mejor de los casos, que no sería negociación, sino que ya cuando yo quiero pagar la factura, es pedirle abiertamente que me cobre más. O sea, si él quiere 1.000 líquidos, que me cobre 1.000 bruto, 1.000 incrementado por el impuesto, para yo poderle regresar $1.000. Porque en el fondo yo como empresa en Chile quiero respaldar mi gasto tributario, que la factura que me cobró el extranjero coincida con lo que está registrado en gasto. Y que no haya un mayor gasto asociado al impuesto, porque es ahí cuando el Servicio de Impuestos Internos nos cuestiona y nos rechaza estas partidas. Pero no hay nada más que hacer si esto no se negoció en un principio. Esto es común, Claudia, no es usted solamente la que tiene este problema, es bien común esto que ocurre, pero eso podría llegar a pasar, lo que dice Giselle. Hasta el momento, muy pocos casos se pueden llegar a contemplar de acuerdo a revisiones que hemos visto, pero eso podría llegar a contemplar, que podría ser hasta un gasto rechazado. Gracias. Súper, Claudia. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿O quedaron completamente claros? Eso. Sería lo ideal. Bueno, tratamos ahí de poder aterrizar estos términos. Como les decía, es bien complejo el tema o el mundo de la tributación internacional.
el tema de convenios también es más complicado que la tributación nacional que nosotros tenemos. Si la tributación nacional es complicada, con temas de convenios mucho más complicados. Hay que tener un análisis un poquito más exhaustivo, hay que ver el caso a caso. Lo que comentaba también Giselle, dependiendo de dónde prestan el servicio, Google, Amazon, no solamente prestan un servicio en particular, sino que podrían ser distintos tipos de servicios y obviamente hay que analizarlo individualmente para poder aplicar retención. O no, retención no. Excelente. Me parece que no quedan más preguntas. Bien. Ya, entonces damos por finalizada esta primera clase del curso. Me gustaría agradecerles a todos los participantes, a los que se conectaron, a Giselle, obviamente, y a Carlos por esta completa información. Y recordarles también a todos los asistentes que esta fue la primera clase de 4 que se van a estar realizando. La segunda va a tratar sobre beneficios tributarios en Chile para personas naturales y empresas. La tercera clase se va a tratar de optimización de carga tributaria y planificación tributaria para empresas. Y la última clase, número 4, vamos a hablar sobre la modernización de la Dirección del Trabajo y sus cambios en la normativa laboral. Con eso me despido, agradecerles nuevamente y a estar atentos a sus mails porque les van a estar llegando los links para que se puedan conectar a las otras clases. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima clase.